Imagina invertir los ahorros de toda tu vida en una empresa respaldada por las leyendas más grandes del fútbol mundial: Ronaldinho, Kaká, Iker Casillas, Carles Puyol, Luis Figo, una empresa que proyectó su logo sobre el edificio más alto del planeta en pleno corazón de Dubái. Ahora imagina que, de un día para otro, esa empresa desaparece con el dinero de casi 3 millones de personas, sin dar explicaciones, sin devolver un solo dólar. Eso fue Omega Pro. Quizás pienses que esto nunca te podría pasar a ti, que tú nunca caerías en algo así. Pero la mayoría de las víctimas de Omega Pro no eran inversionistas expertos ni gente con dinero de sobra. Eran maestros, comerciantes, jubilados, taxistas, gente que vio a sus ídolos de toda la vida promocionando una oportunidad y pensó: si ellos confían, yo también puedo confiar. Muchos pidieron préstamos para invertir más. Otros metieron los ahorros de toda la familia, convencidos de que estaban asegurando el futuro de sus hijos. Y probablemente tú también has visto algo parecido. Un grupo de WhatsApp, un primo lejano, una promesa de dinero fácil disfrazada de oportunidad única. Ese es el mecanismo exacto que este tipo de fraudes explota, y por eso entender cómo cayó Omega Pro te sirve para reconocer la próxima trampa antes de que sea demasiado tarde. Todo empezó en enero de 2019, cuando Michael Shannon Sims fundó Omega Pro junto a otros 2 directores, el sueco-turco Andreas Sakacs y Dilawar Singh. Meses después, se sumó Juan Carlos Reynoso, encargado de expandir la operación en América Latina. La promesa era simple y devastadoramente atractiva. Invertías tu dinero en paquetes de Omega Pro y, a cambio, operadores expertos en el mercado de divisas y criptomonedas te devolvían un rendimiento del 300% en apenas 16 meses. Para hacer crecer la red, Omega Pro funcionaba como un esquema de mercadeo multinivel. Cada inversionista ganaba comisiones por reclutar a más gente, y esa gente reclutaba a su vez a sus propios vecinos, primos y compañeros de trabajo. La presión no venía de un banco lejano, venía de alguien de tu propia familia. La estrategia de marketing fue espectacular. Eventos de lujo en distintos países, viajes pagados para los mejores reclutadores y ese momento icónico en Dubái, donde el logo de Omega Pro se proyectó sobre el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Y sobre todo, la cara de figuras que millones de personas admiraban desde niños. Cuando Ronaldinho o Iker Casillas aparecían sonriendo junto al logo de la empresa, las dudas se disolvían. Nadie pensaba que una leyenda del Mundial o de la Champions League prestaría su imagen a un fraude. Esas apariciones no eran gratis. La compañía pagaba fuertes sumas a figuras públicas para que hablaran en sus eventos, y esa inversión en imagen terminó siendo, en el fondo, la publicidad más efectiva que ha tenido una estafa piramidal en la historia reciente de habla hispana. La red creció sin freno, potenciada por grupos de WhatsApp y Facebook. Llegó a operar, según cálculos de asociaciones de víctimas, con el dinero de casi 3 millones de personas en el mundo, buena parte de ellas en Latinoamérica. En Tocancipá, un municipio colombiano de apenas 40,000 habitantes, se calcula que 4,000 personas invirtieron en Omega Pro. Prácticamente no había familia en ese pueblo que no conociera a alguien afectado. Una víctima colombiana contó después a medios locales cómo perdió cerca de 120 millones de pesos, el equivalente a años de trabajo, en cuestión de meses. Pero lo que nadie esperaba es que detrás de esos rendimientos del 300% no había ningún operador experto, ni ninguna estrategia real de trading. Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el dinero de los nuevos inversionistas se usaba simplemente para pagarle a los inversionistas anteriores, mientras una parte se desviaba a billeteras de criptomonedas y cuentas personales controladas por los propios fundadores. Es la estructura más antigua del fraude financiero, la misma que ya usaba Charles Ponzi hace más de 100 años y la misma que hundió a Bernie Madoff, solo que esta vez con la palabra blockchain de por medio para sonar moderna y confiable. El 7 de noviembre de 2022, después de casi 5 años de operación, empezaron los primeros bloqueos de cuentas. Los afiliados no podían retirar su dinero. En 1900, los días siguientes, los problemas se multiplicaron.
La empresa culpó a un supuesto hackeo de su red. En enero de 2023, Juan Carlos Reynoso todavía le aseguraba a los inversionistas que sus fondos estaban a salvo y que serían transferidos a una nueva plataforma llamada Broker Group. La realidad es que nadie pudo volver a retirar un solo dólar, ni de Omega Pro ni de Broker Group. El dinero simplemente ya no estaba, y el supuesto plan de rescate resultó ser otra capa más del mismo engaño. Pero lo que nadie esperaba es que la caída de Omega Pro tardaría años en tener consecuencias legales, mientras sus 3 directores se dispersaban por el mundo para evadir la justicia. Sims se quedó en Estados Unidos. Sakax huyó a Turquía. Singh escapó a España. En julio de 2024, la gendarmería turca arrestó a Sakax en Estambul. Vivía bajo una identidad falsa, como ciudadano turco naturalizado, con el nombre de Emre Avci, un pasaporte que había tramitado después del colapso, precisamente para dificultar su extradición. Quedó recluido en la prisión de Maltepe. En julio de 2025, tras una investigación de la Agencia de Inmigración estadounidense en Nueva York, las autoridades estadounidenses arrestaron a Sims y a Juan Carlos Reynoso, el promotor que había liderado la expansión en América Latina, y los acusaron de fraude electrónico y lavado de dinero, delitos que podrían costarles hasta 20 años de prisión por cada cargo. Y hace apenas unas semanas, el 4 de junio de 2026, la Guardia Civil Española detuvo al tercer director, Dilawar Singh, en un hotel de Tenerife. Llevaba meses prófugo, buscado por el FBI mediante una orden de extradición internacional que finalmente le dio alcance. Con ese arresto, los 3 fundadores de Omega Pro quedaron, por primera vez desde el colapso, bajo custodia. Hoy, mientras Sakax sigue detenido en una cárcel turca sin que su caso avance, protegido por una ley que impide que Turquía extradite a sus propios ciudadanos, mientras Sims espera en Estados Unidos un juicio programado para noviembre de este año, y mientras Singh enfrenta en Madrid el proceso de extradición hacia Estados Unidos, la mayoría de las víctimas de Omega Pro sigue exactamente donde estaba el día del colapso, sin su dinero. Los procesos de extradición internacional pueden tardar años, y en la experiencia de otros esquemas Ponzi similares, como el de Bernie Madoff, la recuperación de fondos para las víctimas rara vez supera una fracción mínima de lo perdido. Mientras tanto, en foros y redes sociales de Latinoamérica siguen apareciendo casi cada mes nuevas plataformas que prometen rendimientos imposibles, muchas veces promovidas por los mismos reclutadores que alguna vez trabajaron para Omega Pro. 650 millones de dólares es la cifra oficial que maneja la justicia estadounidense para este fraude, aunque asociaciones de víctimas en Europa y Latinoamérica calculan que sumando todas las pérdidas reportadas en el mundo, la cifra real podría multiplicarse varias veces. Pero el número que deberías repetirte esta noche es otro. En Tocancipá, ese pueblo colombiano de 40,000 habitantes, 1 de cada 10 vecinos terminó siendo víctima de Omega Pro. 1 de cada 10 personas que caminan por esas calles perdió dinero confiando en una foto con un futbolista famoso. ¿Tú revisarías 2 veces antes de invertir tus ahorros en la próxima promesa de dinero fácil, aunque la respalde tu ídolo de toda la vida? Cuéntame en los comentarios si conoces a alguien que haya caído en un esquema parecido a este. Y si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete porque en Colapso Media desarmamos el próximo imperio que se creía imposible de destruir.